Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Presagios de One Piece. En esta sección analizo y discuto escenas de sagas pasadas de One Piece, en donde Oda nos dejó pistas sutiles de eventos futuros, o bien, aunque aún no se haya confirmado, discuto momentos que quizá probarán tener referencias interesantes de cosas que aún no han sucedido. Ya hice un video sobre presagios del capítulo 1 del manga, el cual te dejaré en la descripción si quieres revisar. En esta ocasión vamos a explorar toda la saga de East Blue que falta, hasta el capítulo 50, y en un video futuro analizaremos la otra mitad. Este video no tendrá información reciente del manga, así que no hay spoilers para quienes solamente ven el anime. Empezamos en el capítulo 2, en el momento en el que Koby, inspirado por la determinación de Luffy de arriesgar su vida por su sueño de ser rey de los piratas, le dice a Alvida en su cara que es una vieja bruja. En ese momento Koby supo que iba a morir, pero no se arrepintió de nada, pues luchó por sus sueños. Claro, Luffy terminó rescatándolo. El que Koby sea rescatado por alguien después de envalentonarse y creer que iba a morir, ha pasado 2 veces. Esta fue una y la otra fue el momento en el que terminó la guerra de Marineford, cuando Koby declaró frente a todos que la batalla era una matanza sin propósito. Akainu estuvo a punto de eliminarlo, pero llegó Shanks a detener el ataque. Creo que en el futuro Koby debería pensar en una forma de defenderse luego de oponerse a otros, en vez de aceptar su muerte y que alguien más tenga que salvarlo, si es que quiere llegar a ser almirante. En el capítulo 5, Zoro declara que será el espadachín más fuerte del mundo, tan famoso que su nombre se escuchará hasta el cielo. En japonés la palabra que se usa para el cielo se refiere más bien al paraíso, a un plano espiritual, y no tanto al cielo físicamente hablando. En el camino de Zoro varias veces ha estado a punto de morir e incluso una parca se le apareció en Wano. No supimos qué sucedió después, pero Zoro mencionó que regresó del infierno. ¿Habrá visitado el más allá realmente? Si es así, quizá esta escena se cumpla de forma literal y el nombre de Zoro sí sea conocido en el otro mundo. En el capítulo 7 tenemos una escena que me pareció curiosa en relación con las costumbres de la marina. Cuando Koby pide unirse a los marines, uno de los subordinados dice que está en contra, pues no pueden aceptar a una persona cuyo pasado es desconocido para ellos. Me parece que esto tiene toda la lógica del mundo, pero al que tal vez eso no le importó mucho fue al futuro almirante de flota Akainu. Luego del salto temporal, realizó un gran reclutamiento en donde los personajes más notables que salieron de eso fueron los almirantes Ryokugyu y Fujitora, 2 personas que ascendieron directamente a almirante y cuyos pasados son desconocidos para la marina. Aunque debo decir que reclutar a Koby terminó siendo una buena idea, no estoy muy seguro de los otros 2 almirantes. Y además hay muchos otros marines que fueron reclutados de la misma forma. ¿Qué tanto impactará esta decisión a la estructura de la marina en el futuro? En el capítulo 8, Zoro se sorprende de que Luffy no sepa navegar y le sugiere que deben encontrar a alguien que pueda para que se una a su tripulación. Luffy dice que también es importante alguien que cocine y un músico. Zoro encuentra tontas las prioridades de Luffy, pero bueno, ambas ocupaciones terminaron siendo llenadas eventualmente. Sanji fue el primero en unirse a la tripulación durante la misma saga de East Blue, pero el músico Brook tardó bastante, y los sombreros de paja no tuvieron quien amenizar el barco sino hasta casi completar la primera mitad de su viaje por la Gran Línea. En el capítulo 8, unos subordinados de Baggy mencionan que Nami puede predecir el clima y dicen que esa chica debe ser especial. Hasta el día de hoy no sabemos cómo es que Nami tiene semejante habilidad, pero sí que hemos visto que no es algo común. Nami puede sortear las adversidades de la Gran Línea como ninguna otra persona y bajo su guía pueden escapar de casi cualquier obstáculo en alta mar. ¿Será esta habilidad de Nami alguna variante de haki de observación o hay algo más? Muchas personas se inclinan a creer que tal vez ella desciende de algún grupo de personas especiales y que sus capacidades son heredadas. Al final del día, hay bastante de eso en One Piece, y todavía no tenemos idea de quiénes fueron los padres de Nami, de manera que es posible que fueran gente importante. Pero también cabe la posibilidad de que Nami simplemente sea talentosa por sí misma. Conociendo a Oda, creo que al menos alguna explicación habrá, considerando que puso especial énfasis en hacernos notar que Nami era especial durante la saga del East Blue. Después de todo, todos los Mugiwara que se unieron en el East Blue son especiales. Luffy es hijo del líder revolucionario Dragon y nieto de Garp.
Zoro desciende del clan Shimotsuki del país de los samurái Wano, y por ende de Ryuma, el samurái legendario. Sanji es hijo de Vince McJudge, gobernante del Yerma 66 y colega de Vegapunk, el científico más importante en el planeta. Usopp es hijo de Yasop, uno de los tripulantes más poderosos del Yonko Shanks. Si lo ponemos así, probablemente Nami también tenga alguna ascendencia importante. En el capítulo 13 vemos cómo Luffy es capaz de comunicarse con Shushu. Aunque en ese momento esta escena denotaba empatía y entendimiento, en realidad ocultaba un secreto más grande. El haki de observación permite a las personas ver hacia el futuro y percibir cosas en un rango más allá de lo que los sentidos alcanzan a detectar. Pero una habilidad especial es la de sentir las emociones de otros, una que es menos frecuente. Luffy es uno de esos que tienen esa habilidad, pero no nada más. Eso, tiene otra más infrecuente aún, la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, con la que puede entender no solo a Shushu, sino a criaturas ancestrales como Reyes del Mar y el elefante Zunisha. En el capítulo 14 hubo una escena que llamó mi atención y que hasta ahora había pasado por alto. El alcalde del pueblo Orange, en donde Baggy decidió establecerse por un tiempo, nos dice que hace 40 años el sitio era un lugar desolado. Vemos un flashback en donde deciden construir ahí, pero la frase es curiosa. Vamos a edificar un pueblo aquí y olvidemos el pueblo viejo que fue destruido por piratas. Lo curioso es la fecha, hace 40 años, y que antes de Orange había otro pueblo que fue destruido por piratas. Podría estar especulando de más, pero ¿y si hay una historia más profunda aquí? Porque hace 40 años no había tanta actividad pirata como en el presente. La gran era pirata todavía no comenzaba, y bueno, si pensamos en piratas activos de hace 40 años, seguramente todos habrán pensado en Rox. ¿Acaso fue Rox quien destruyó ese pueblo en el pasado que luego dio pie a la fundación del pueblo Orange? Puede ser. Este no es un video como tal de teorías, pero voy a dejar este comentario para ver si se cumple. Supongamos que en efecto, Rox destruyó el pueblo hace más de 40 años y luego se fundó Orange. Y supongamos otra cosa todavía más loca, que Baggy sí resulte ser hijo de Rox. Eso querría decir que el hijo del que destruyó el pueblo anterior casi destruye el pueblo actual. Sería una referencia increíblemente rebuscada. Es una teoría para nada sólida, pero bueno, me pareció divertida. Ya veremos qué pasa. El capítulo 19 está lleno de presagios, pues nos muestra a Baggy y a Shanks más jóvenes cuando formaban parte de cierta tripulación que resultó ser la de Roger. Vemos a Rayleigh y a Gavan por primera vez, mucho antes de que los conociéramos de cerca. Pero este capítulo no solo presagiaba eso, yo creo que guarda un secreto diferente. Si eres seguidor del canal sabrás que estoy intrigado en ese barco que los piratas de Roger atacaron y en donde encontraron la vara Baranomi. Además, Baggy encontró un mapa del tesoro que terminó cayéndose al mar. Siento que para que Roger atacara un barco debió haber sido importante. Y bueno, no en todos lados hay gente que posee frutas del diablo sin consumir. De manera que en mi opinión tal vez Oda nos va a mostrar en el futuro este momento de la historia pero con un ángulo diferente. Y tal vez ahí se nos revele la identidad de los oponentes de Roger que vimos en esta batalla en alta mar. El capítulo 19 lleva por nombre Fruta del Diablo y aquí Shanks nos dice que una vez escuchó que las frutas del diablo son encarnaciones del demonio del mar. Ese no es un término que se haya usado mucho en One Piece. De hecho, creo que esta es la única ocasión donde se usa, pues por lo general, cuando se habla del mar, lo hablan como el dios del mar, no como un demonio. ¿De dónde sacó Shanks ese rumor y más importante, será verdad? Lo interesante de este tipo de escenas de la saga de East Blue es que en este momento Oda creía que su historia duraría 5 años y se tomó el tiempo, por lo tanto, de esconder pistas para un futuro mucho más cercano de lo que terminó siendo. Así que estas frases pequeñas pueden esconder mucho significado. En el capítulo 22 conocimos a Gaimon y aquí hay una referencia bastante curiosa, que seguramente pocos conocen. Cuando Nami describe dónde está la Gran Línea, primero menciona la Red Line, un continente que divide al mundo en dos partes. Luego dice, desde la ciudad de la Red Line en el centro, trazas una línea alrededor del mundo y esa es la Gran Línea. Nami, por supuesto, aquí se estaba refiriendo a la ciudad santa Marilloa, la cual, según nos dijo ella, es considerada el centro del mundo.
Es interesante porque en la saga de East Blue, aunque hay una que otra referencia al gobierno, realmente no fue un tema que se tocara mucho. La figura de autoridad en el mundo de One Piece en todo momento en esta parte de la historia fue representada por la Marina. Aún así, es evidente que Oda ya tenía bien planeado el tema del gobierno mundial, y no solo eso, la existencia de la Ciudad Santa por encima de la Red Line, pues aunque Nami no la mencionó de nombre, sí hizo referencia a ella y a su ubicación encima de la Red Line. Es un dato que me gusta mucho porque es fácil pasarlo por alto. Y bueno, en el capítulo de Gaimon también tenemos un asunto que muchos han especulado que tiene que ver con el One Piece. Pues Gaimon resguardó la isla de los animales raros por 20 años esperando el momento en el que pudiera conseguir el tesoro en la cima de una montaña. Luffy subió y se dio cuenta que los cofres estaban vacíos. Al final, Gaimon ya intuía eso y declara que su verdadero tesoro son los animales de la isla, que se han convertido en sus amigos y a los que seguirá protegiendo aún y cuando ya sabe que no hay un tesoro físico esperándolo. ¿Será que esta parte de la historia fue un presagio de Oda? ¿De que el One Piece son los amigos que hicimos en el camino? ¿Quién sabe? Tal vez esa era la idea original, pero al ver que la historia tuvo mucho más éxito del que esperaba, decidió no tomar esa ruta tan trillada. O tal vez este capítulo no es un presagio de nada, y estamos pensando de más. Quizá el verdadero presagio es la existencia misma de los animales raros. Ya veremos en el futuro qué sucede. Pero antes de pasar a otro capítulo me pregunto, ¿Gaimon habrá sido también tripulante de algún barco pirata famoso? Vemos de espaldas a su capitán de hace 20 años, pero nunca supimos quién es. Así como el capitán de Baggy y Shanks resultó ser Roger, ¿el capitán de Gaimon habrá sido o será alguien importante? No tengo idea, pero es una posibilidad. Una forma especial de presagios por parte de Oda son todas esas mentiras de Usopp que resultaron ser reales, al menos en parte. En el capítulo 24 él le cuenta a Kaya de una aventura en la que se encontró un pez dorado tan grande que sus heces eran del tamaño de islas. Usopp dice que lo cortó en pedazos y se lo llevó al país de los enanos para que lo comieran. El pez dorado en cuestión sí existió y rondaba el mar cercano a Little Garden. Sus heces formaban el sitio conocido como la isla Nani Monai, lo cual es bastante curioso. Además, el país de los enanos también existe, es Green Beat, en donde vive la tribu Tontata, que de forma interesante suelen comer peces gigantes, y además Usopp terminó siendo un héroe para ellos. En el capítulo 30 vemos que Luffy es susceptible al hipnotismo. Esto es porque tiene una mente ingenua, y yo me pregunto si esta debilidad será importante en el futuro. De hecho, ya lo fue una vez, en el arco de Little Garden cuando sucumbió ante el Color Trap de Miss Golden Week. Pero cabe la posibilidad de que volvamos a ver algo así. El hipnotismo es una técnica muy curiosa, que pocas veces en la historia de One Piece se ha abordado, pero que es muy efectiva. Por lo general los hipnotistas que conocemos no son particularmente poderosos. Pero ¿y si en el futuro nos topamos con uno que realmente sea difícil de vencer? En ese caso quizá Luffy no sería el más ideal para derrotarlo. En el capítulo 38, Kuro utiliza una técnica llamada Shakushi que le permite moverse a gran velocidad, pero a cambio de no tener la capacidad de dirigir conscientemente sus ataques. Más tarde Oda nos explicó que esta es la misma técnica que el Zoru, una de las herramientas del Rokushiki, pero Kuro no tenía los reflejos para poder controlar la velocidad, dado que es una técnica que predominantemente es aprendida por marines y agentes del gobierno. Me pregunto cómo fue que Kuro la aprendió. En el capítulo 41 Usopp dice que cuando regrese a la villa le contará a Kaya historias de aventuras mucho más increíbles que las mentiras que le dijo antes. Hasta donde vamos en One Piece, Usopp ya tiene muchas de esas historias, desde conocer precisamente al pez dorado y a los Tontata de sus relatos anteriores, hasta ir a una isla del cielo, al fondo marino, ver una ciudad del futuro, una isla mitad en llamas y mitad congelada, conocer gigantes, Lunarians, etc. Usopp podría pasarse días contándole a Kaya todas las maravillas que ha presenciado y probablemente tendremos alguna escena así al final de One Piece. En ese mismo capítulo vemos que cuando era niño Usopp le dijo a su madre que hay una medicina legendaria que es capaz de curar cualquier enfermedad y está al otro lado del mar. Ese es precisamente el sueño de Chopper, así que me pregunto si esta es otra de esas mentiras que resultarán ser verdad. De manera interesante, el otro lado del mar, desde el punto de vista del East Blue, es el West Blue. Pero si somos más laxos, podríamos decir que el otro lado está hablando del otro lado de la Red Line, en donde está también el Nuevo Mundo y por consiguiente,
la Aftail aparentemente. Para terminar, hay una escena que me pareció curiosa del capítulo 49. En el arco del Baratie se nos mencionó unas cuantas veces que Mihawk suele visitar ese restaurante, pero algunos cocineros dijeron cosas graciosas sobre él. Recuerdo que vino una vez. Era ese tipo que se puso tan ebrio con vino que sus ojos se volvieron rojos. Sí, ese idiota que se prendió en llamas y explotó. ¿Se imaginan ustedes a Mihawk en ese estado? Siempre es tan calmado e imponente que no puedo imaginarlo así. Pero bueno, es amigo de Shanks, al final del día. Me pregunto si veremos ese lado de Mihawk alguna vez. Tal vez en algún flashback o algo así. Por el momento, termino el video aquí. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, pues próximamente publicaré la segunda parte de los presagios de la saga de East Blue. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Dago del Sol, Perdido en la Tardis, Diego Páez, Emilio Angulo, Diego Sombrita 3D, Marihuano 420, Alejandro Ballesteros Castañeda, Mr. Hugo, David Palacín, Joan Sastre, Noel Serna, Richie Cero, DD92954, JL Dago, Nicolás Pino, Joel Manríquez, Anunnaki, Kraken Dumi, Coy, Banano, Anzo Martínez, José Enríquez, Neon Génesis, Ignacio Fuentes, Seyaya, Cristian Gaspar, Joaquín Tobías, Neikem SVR, Gerpaor, Rainer, John Fingerling, Dante López, Jonco, Diego Rivas, Evila Oquilli, Andrés Lanusa, Doctora Coleccionista Oscuro, Mario Zeta, David Acuña, Bruno Jesús, Juan Valverde González, Ramón Bravo, Eduardo Arroyo, Vic, Goga, Tremper Chan, Tomás Retamal, Juan Núñez, Miguel Cajbon, Lino, Christopher 21, B4, Gabo, Piero E, Librería del Viejo Quingoya, Cosmo, Derpizac, Fincamile, Cruz Guitar Reyes, Shadow, Nikinsky 10, Mosquiño, Purple Cat, Haki de Información, Santiago Gordillo, Roberto Camilo Fernández Contreras, Paul Vera, Magnus González, Josque 666, Germán Madrid Castillo, Eduardo Cervantes, Paulo César Rodríguez Cuevas, Jazz, Ociel Aguirre, Samuel Jiménez Urbina, Carlos Bozo, Obito Gómez, Carlos Aurio Bu, Nas, Williams Roberto Rivera, Regu B2, Octavio Hernández, Yerko Labra, Matías González Miranda, Alexis Virska, Icer SG, Ángel Cuarterón, Daniel Ramírez, Atenea, Yoanime, Gianfranco Ingaruca, Chefe 1, Lucho, Patricia C, Piero Reboredo Martel, Pedro Navarro, Benjamín Camargo, Frank Vargas, Chu, Lalo MX, Darwin Díaz, Diego Salazar y Cristian. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas ser parte de los miembros, tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.